En una jornada cargada de emociones, de muchos sentimientos, de mucha alegría, de mucha satisfacción para miles de familias, el Club Rotario de Zipaquirá y los clubes rotarios de Bogotá y de todo el país hicieron la entrega de 1.300 prótesis auditivas para personas que obviamente ya habían detectado, ya habían diagnosticado que tenían dificultades auditivas. En Zipaquirá se realizaron más de 150 audiometrías y producto de ellas el Club Rotario entregó 52 ayudas técnicas. Cada una de ellas equivale más o menos a un valor de 2 millones de pesos. Aquí tenemos reacciones de los beneficiarios y también hablamos con los protagonistas de quienes hicieron esta donación. Son 50 zipaquireños los beneficiados con estas ayudas técnicas, cuyo valor unitario puede ascender a los 2 millones de pesos. Junto con la Fundación Starkey, nos pusimos en la tarea de hacer la donación a 2.500 personas que de escasos recursos de todo Cundinamarca para que sean beneficiadas en el día de hoy con los audífonos y puedan volver a oír y ser beneficiados de esta dicha. Los zipaquireños que se beneficiaron fueron seleccionados después de que el propio Club Rotario hiciera en el Centro Integral de Servicios una jornada de más de 150 audiometrías. Es maravilloso porque este sentido del oído me despierta más aptitud de trabajo. Yo, a pesar de tener 70 años y estar en lo máximo de mi vida, me siento con una energía positiva de poder salir adelante y ser a la sociedad una persona grata en comunicación social, defenderme yo, mis intereses. Pues con esta edad que tengo me siento maravilloso. Estoy muy satisfecha con este programa que hizo aquí el club para todos los adultos mayores que en realidad necesitan audífonos. Hay mucho adulto mayor que en realidad necesita estos aparatos para poder uno escuchar y oír todo lo que debe escuchar, porque muchas veces sin ese aparato queda uno sin poder saber qué están diciendo, qué están hablando, queda uno sinceramente en las mismas, en ceros. De todas maneras, este club es muy bueno tener unas personas de estas que nos colaboren y nos ayuden, y todavía hay mucha bolita en Zipaquirá que todavía lo requiere y lo necesita para que les den sus audífonos, que también los necesitan a todo el adulto mayor. Las administraciones municipales de 50 municipios de Cundinamarca, en asociación con los clubes rotarios de Bogotá y las regiones, además de la Fundación Starkey, beneficiaron a 1.300 personas que presentaban discapacidad auditiva con 2.500 audífonos para los que Zipaquirá se hizo presente. En este momento estamos entregando audífonos a 40 personas. Esperamos que en unas próximas oportunidades podamos extender a mucha más población nuestra de Zipaquirá, especialmente a la población rural, que en muchas oportunidades no tiene la oportunidad de llegar a estas ayudas. Pero seguiremos seguramente con el Club de Zipaquirá pendientes de que el Club de Chapinero nos colabore en esta gran labor, en esta preciosa labor, y seguramente estaremos ayudándolos a todos nuestros coterráneos, porque siempre vivimos muy pegados a Zipaquirá, a nuestra gente. Esta es una gestión del Club Rotario de Zipaquirá, el Club Bogotá Chapinero, la Corporación OIR y el fabricante de las prótesis auditivas Starkey. Los criterios de selección fueron personas que estuvieran en el CISBEN, que fueran niveles 1 y 2 de muy escasos recursos. Los criterios de selección era que tuvieran una disminución auditiva que ameritara que tuvieran entonces los audífonos. La próxima convocatoria del Club Rotario tiene que ver con la entrega de otras sillas de ruedas, prótesis de miembros superiores y el programa que adelanta en la ciudad para la prevención de embarazo en adolescentes.